no estás estresado, no estás ajetreado tampoco. Simplemente ya no queda espacio en tu corazón para nada más. Solemos decir con mucha facilidad sí a personas o a cosas que pueden no ser tan importantes. Siempre es bueno recordar que siempre que damos sí a algo, le estamos diciendo no a nuestra familia. Asegúrate que el sí que acabas de dar valga suficientemente la pena. En esos días en donde pareces estar sumido en el caos, intenta despertarte 15 minutos antes. Siente los rayos del sol entrando por tu ventana. Siente correr el primer aire matutino. Por favor, escucha el canto de los pájaros a primera hora de la mañana. Que tu única preocupación a primera hora de la mañana sea escoger tu libro favorito, mientras el agua para tu café termina de salir. Soy demasiado ambiciosa por solamente querer y buscar una vida tranquila para mí y para mis hijos. No lo sé, me lo pregunto constantemente. Familia preciosa, me siento muy contenta de estar nuevamente aquí con ustedes. Ya los extrañaba mucho. Aperturando este video he hablado un poco sobre la importancia de tomar un tiempo para mantener nuestra mente tranquila, para de alguna manera también poder estar listos para poder servir muchísimo mejor a nuestra familia. Pero también quiero traer una palabra de esperanza y de ánimo para aquellas familias que puedan estar cursando una etapa de vida difícil, como sería el caso de que acabas de tener a un bebé y está recién nacido y demanda todo tu tiempo, toda tu energía. O también un caso en el que tengas algún familiar con alguna enfermedad terminal en casa y eso te impide poder dedicarte cierto tiempo personal. Y entonces, ¿qué diremos en estos casos? ¿Nos vamos a desanimar o vamos a pensar que por no tomar este tiempo en la mañana no estamos amando lo suficiente a nuestra familia o no estamos cuidándonos lo suficiente? Y a eso me refiero con traer una palabra de ánimo. Quiero decirte que en medio de todas esas etapas que podamos estar viviendo, estamos experimentando algo glorioso, algo sublime, y es que esas etapas de vida nos llevan a poder despojarnos más y más del yo, a despojarnos de la vanidad, del egocentrismo, y creo que debemos de ser súper cautelosos con este tema en medio de esta época en el que el auge del amor propio está a todo lo que da. Debemos de entender que el cuidado personal debe ser un puente para poder servir y cuidar muchísimo mejor de nuestra familia primeramente, de nuestra comunidad, de nuestros hermanos, de todas las personas que tengamos cercanas. Un correcto amor propio, si lo puedo llamar así, nos va a llevar precisamente a esto, a encontrar medios en donde nosotros podamos estar bien física, espiritual, mentalmente, para poder tener más energía, para poder tener más fuerzas y una actitud correcta, para poder servir mejor a los demás. Recuerda muy bien esto, una persona verdaderamente feliz vive para servir a los demás. Por 3 años consecutivos este ha sido mi devocional de las mañanas y
no puedo parar de recomendarlo. Si usted no llena su mente de palabras que inyectan vida, amor, gracia, como es la palabra de Dios, créame que el mundo lo llenará con mucho gusto de ansiedad, de preocupaciones, de aflicción. Corazoncito lindo, ¿qué pasa, corazoncito? ¿Qué pasó, ¿Qué pasó, corazoncito? Me fui muy rápido al mercado porque tenía que empezar a hacer la comida. Y bueno, estuve comprando frutas, verduras que necesitaba para la semana y también me di cuenta que ya es temporada de la flor de calabaza. No sé si ya la conocen, si en su país la encuentran, pero queda muy rica con quesadillas. También la he visto en sopa como de champiñones. Ya por aquí estaba comprando unos jitomates que, por cierto, quiero aprovechar a enseñarles el tipo de jitomates que no debemos de comprar porque nuestras comidas seguro van a quedar desabridas. Y había tanta gente quejándose por cómo estaban que el chico sacó después un costal que tenía lleno de jitomates bien maduritos, bien rojos, y me puse como toda una señora a pelear mis jitomates. Siempre trato de agarrar el cilantro que está hasta abajo, ya que por temas de ventas normalmente ponen hasta arriba lo que ya está por echarse a perder. Ya estamos nuevamente aquí en casita con Karinita. Quiero compartirles que en esta semana fue el cumpleaños de un familiar, así que se me ocurrió regalar unas repisas hexagonales. Así también doy a conocer el trabajo de mi esposo. Así que aquí él se puso manos a la obra. Las florecitas que hice, mira, lo primero es que van a tener que comprar unas flores y ponerlos en un jarrón y luego las echan agüita con amor. Me siento muy contenta por el equipo que hemos hecho junto a mi esposo. Yo soy quien le pasa las ideas, pero la verdad es que él es quien las hace realidad. Vean quién me va a acompañar a cocinar hoy. Karinita. Bueno, les platico que a Cari le gusta acompañarme aquí en las labores rutinarias en la cocina. Y siempre estoy buscando recetitas en donde ella también pueda ayudarme y se sienta parte.
Ya les había platicado que no soy tan fan de tenerlos en la tele o en una tableta y es difícil cuando haces homeschool, así que sí o sí, ella tiene que ser parte de las labores aquí en casa, así que el día de hoy me va a acompañar a cocinar. Bueno amigos, y por aquí tengo un pollo completo, menos la pechuga, ya que pedí que me la hicieran en filetes. Así que por aquí le hice unas rajaditas al pollo para que se cocine más fácil y la salsita penetre un poco mejor. Le voy a agregar un poco de pimienta negra, un poco de sal y lo voy a poner a freír con un poquito de aceite, 7 minutos por cada lado. Le vamos a agregar también unas zanahorias picadas y también unas papas. Bueno, y ya que el pollo estuvo doradito de un lado, le vamos a dar la vuelta para que se termine de cocer. Y no importa si te queda un poquito crudo, al momento que agreguemos la salsita de tomate junto con las verduras va a terminar la cocción. Bueno amigos, y ya he retirado un rato el pollo, ahorita estoy sancochando, creo que le llaman, 2 jitomates rojos, 2 dientitos de ajo y un trozo de cebolla con la misma grasita que soltó el pollo. Una casita. Y estas son unas rocas y estas son unas roquitas que no se pueden quemar si hay lava, que no se pueden quemar. Y esta es la casa y estas más rocas. Y este es un río verde, que ahí pueden nadar las personas. Le voy a agregar también un poquito de comino. Le voy a agregar un poco de caldo de pollo y un poquito más de sal. De mientras voy a poner estas verduritas. A que también con la grasita que soltó el pollo se sancochen, dicen por ahí, un poquito. Vean por acá cómo van quedando las verduritas. Están tomando todo el sabor que soltó el pollo. Y ahorita vamos a agregar la salsa de tomate con unas hojitas de laurel. Le estaremos agregando también unas hojitas de laurel, que por cierto, Karinita se las va a poner. Ven, mi amor, agárralas. ¿Qué se les pone? ¿Lo viste? Quiero darles un super tip para hacer la limonada con poquitos limones y así economizar. Una amiga en Instagram subió un reel donde explicaba que lo que termina amargando una limonada es la parte del centro del limón. Ahorita les voy a poner una toma un poquito más cercana para que puedan ver. Y cuando tú quitas esa parte de en medio, puedes hacer una jarra de limonada con poquitos limones. Aquí, por ejemplo, estoy usando solamente 3 limones y con eso me alcanza perfectamente para hacer una jarra de agua.
Ya tenía el tiempo un poco escaso, así que hice un arroz hervido. Es súper fácil, solo le agrego 2 tazas de agua por una de arroz, un poquito de sal, un trozo de cebolla y un chorrito de aceite. Ya estuvo lista nuestra comida y en verdad, amigos, quedó deliciosa. A mi esposo le encantó. Ya no quiero adornar tan bonito la mesa, amigos, porque luego no me quieren sacar a comer a otro lado. Mi esposo y mi hija me dicen que la comida en casa es muy rica, que decoro la mesa muy bonito y no se les antoja ir a comer a ningún otro lugar que no sea su casa. Ya estamos tan acostumbrados a comer en casa que cuando salimos a comer a otro lugar nos enfermamos del estómago. Ya tiene hambre. Mientras me acompañan a lavar los trastes, quiero platicar con ustedes de un par de sucesos ocurridos en estas semanas. Y es que me puse un poquito mal del nervio ciático. Ya me siento una señora mayor. Pero bueno, si alguien ha sufrido de eso, sabe del dolor del que estoy hablando. Me sentía muy impotente por no poder hacer mis labores con la normalidad a la que estoy acostumbrada, y es que apenas hacía un par de cositas y me iba cojeando a la cama del dolor tan grande que sentía. Sin embargo, con un poco de ejercicio, el dolor alcanza a desaparecer casi completamente. Ahorita, gracias a Dios, me encuentro muchísimo mejor y regresando poco a poco a mis labores con normalidad. Vean, amigos, lo bonitas que quedaron las repisas. Ya las terminó mi esposo y esta es la idea que tenía desde el principio, que pudieran ser prácticas de transportar y también fácil para poder empaquetar como regalo. Quedaron muy bonitas. Vean nada más en dónde estoy. Estoy nuevamente en el gimnasio, retomando mi tiempo de ejercicio. Siempre solía venir en las mañanas, pero con las nuevas actividades que tengo, incluyendo la edición de los videos, me queda muchísimo mejor venir en la noche. Mi esposo se dispuso a estarme acompañando, así que vino la familia completa. De verdad que a veces nos ponemos a pensar en qué dirá la gente de ver a una familia que hace todas las cosas juntos. Les cuento que en esta semana nos estuvieron invitando a conocer un restaurante y hotel que está próximo a abrir en nuestro pueblito. No puedo describir lo mucho que me gustaron las vistas que tiene y lo mejor es que está súper cerquita de la casa.
Siempre que encuentro un lugar con madera natural, me gusta detenerme a observarla y a tocarla. Y este lugar me encantó porque han cuidado cada uno de los detalles. Me parece increíble cómo nuestra perspectiva de vida puede cambiar conforme pasan los años. Hace algunos años soñábamos con solamente ser profesionales. Creo que hoy en día solamente estamos en busca de tener una vida tranquila, libre de estrés y preocupaciones. Es difícil pensar en la felicidad cuando nos encontramos batallando con alguna enfermedad. Se vuelve difícil hablar de alegrías cuando la comida esta semana te quedó justa, cuando te tocó perder a alguien a quien amabas, cuando te toca darte cuenta de tu realidad y luchar con la indiferencia de un esposo o de una esposa. Sin embargo, nuestras vidas encuentran consuelo bajo el cobijo de aquel que lo controla todo. Contrario a lo que se ve en redes sociales y mucha gente nos dice, Él no prometió que esta vida sería fácil. Él dijo que a pesar de las dificultades estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Él también prometió darte todo lo que necesitas para hacerle frente a esta etapa que estás atravesando. Recuerda muy bien esto, lo que no tenemos ahora es porque simplemente no lo necesitamos.